vamos a tener nuestro último retiro en estos ejercicios en la vida ordinaria del año 2020. Y el tema de estos ejercicios va a ser precisamente las últimas páginas del librito de los ejercicios de San Ignacio. Son estas últimas páginas que escribió él, y precisamente parte de estas reglas están escritas en Roma. De manera que este libro, que se tardó 23 años en escribir, en perfeccionar, en cuidar, no quiso que dejara de tener las reglas para sentir con la Iglesia. Es decir, San Ignacio nos viene a decir que una experiencia de Jesucristo separado de la Iglesia no es una experiencia auténtica. Jesucristo siempre está unido a su Iglesia. Por eso decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, no se puede separar de él. Y eso es lo que nos viene a recordar San Ignacio al final de los ejercicios. Has hecho una experiencia profunda de Dios y de Cristo. Has experimentado el Espíritu Santo, pero atención, en estas reglas sale explícitamente un personaje protagonista que ha estado a lo largo de todos los ejercicios. ¿Se han dado cuenta ustedes que el Espíritu Santo no aparece en los ejercicios? Y viene a aparecer precisamente aquí, en las reglas para sentir en la Iglesia y con la Iglesia. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa esto? Este protagonista que estuvo en todas las reglas del discernimiento activo ahí, se enumera por primera vez y se habla de él en las reglas para sentir con la Iglesia. Hay que recordar también que estas reglas están puestas aquí entre las reglas de discernimiento. Al final vienen las reglas de la primera semana que ya vimos, las reglas de la segunda semana que también vimos. Hay unas reglas pequeñas, cómo dar limosna bien, sin favoritismos, ¿verdad? Sin corruptelas. Luego vienen las reglas de los escrúpulos para las personas que los necesitan y al final las reglas para sentir con la Iglesia. Nos viene a decir San Ignacio, mira, puedes tener, no que vayas a tener, pero puedes tener problemas, dificultades en la Iglesia. Tienes que discernir para que aciertes también en la voluntad de Dios en esta relación con la Iglesia. Tengan en cuenta que la experiencia de los ejercicios espirituales ha sido una experiencia de Iglesia, no han estado ustedes solos, aunque han orado personalmente, muy íntimamente, han estado rodeados por la Iglesia. Los ejercicios es un don a la Iglesia. Ha habido personas de la Iglesia que los han acompañado en esta experiencia de ejercicios. ¿Cómo seguir, por lo tanto, a Jesús pobre y humillado en la Iglesia? ¿Es posible seguir al Jesús pobre y humillado en la Iglesia si siempre lo primero que se nos ocurre es criticarla, reírnos de ella, ver lo malo de ella? No se nos ocurre tener una postura positiva. Pero ¿qué seguimiento del Jesús pobre y humilde va a ser ese? ¿No les parece? Entonces ya basta de introducción porque no tenemos mucho tiempo y yo creo que es importante que nosotros no nos alarguemos tampoco demasiado en estas reglas, pero sí vayamos a lo fundamental. Fíjense, las reglas son 18 reglas y están divididas en dos partes. Las 13 primeras reglas que están escritas en París, ya las escribió San Ignacio cuando estaba de estudiante en París,
Y las últimas 5 reglas, que es así, las dejó para Roma. Las escribió en Roma viendo las necesidades que tenía la iglesia en Roma. Pues bien, vamos a ver estas 13 primeras reglas, y aquí también vamos a hacer en estas 13 primeras reglas escritas en París, vamos a hacer una pequeña división. Las reglas fundamentales, las que expresan los títulos, las que expresan las actitudes fundamentales permanentes que tenemos que tener en la iglesia, esas no van a cambiar, que son la regla primera y la regla 13ª, la regla 1 y la regla 3. Esas les vamos a dedicar un tiempo especial. Y luego vamos a ver de la regla 2 a la regla 3. Pues bien, antes de comenzar con la regla primera, vamos a lean conmigo ustedes en los papeles que tienen el título. Miren cómo es el título de estas reglas. Es en el número 352 de los ejercicios. El sentido, para el sentido verdadero que debemos de tener en la iglesia militante, se observen las reglas siguientes. Pues bien, vamos a ver qué significa esto, que San Ignacio no ponga la inteligencia, ¿no? Habla el sentido verdadero que debemos de tener en la iglesia. Porque la relación con la iglesia no es una cosa meramente de cabeza, una cosa fría de inteligencia, no. Es una cosa de sentir, es una cosa del corazón, como son también los ejercicios, ¿verdad? No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, vamos nosotros ahora a darnos cuenta de la importancia que tiene en la iglesia el corazón, el amor, el cariño que se tiene a la iglesia. Segunda cosa importante que se nos dice en este título de la iglesia, que es la iglesia militante. Estas reglas son para la iglesia militante. Esto lo toma San Ignacio de la teología clásica, que distinguía que en la iglesia hay como 3 partes, diríamos. Una parte de la iglesia es la iglesia triunfante, la que está en el cielo, ya que ya terminó su carrera y está ya cerca de Dios. Otra cosa es la iglesia purgante, que ya ha muerto, pero necesita purificación para ir con Dios. Y otra parte de la iglesia es la iglesia militante, somos nosotros. El grupo de personas que queremos seguir a Jesús, pero estamos luchando, estamos en medio de tentaciones, de problemas, de lucha. Esa es la iglesia militante, y aquí es donde hay que tener en cuenta reglas de discernimiento. Leamos ahora sí la primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Dice así, léanla ustedes conmigo. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo, preparado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Vayamos frase por frase para entender bien esta primera regla, que estas actitudes son fundamentales, son permanentes, valieron en tiempo de Ignacio y valen ahora para nosotros. Vamos a ver otras reglas que ya no tienen tanta validez, han envejecido un poco. Estas actitudes son fundamentales. Primera frase que se pone, que puede llamar la atención, por eso hay que entenderla bien. Depuesto todo juicio,
debemos tener ánimo preparado y pronto para obedecer en todo a la Iglesia. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que lo primero que tenemos que tener, cuando por ejemplo el Papa saca una encíclica, Laudato Si, sobre la naturaleza, hoy otra vez el Papa ya escribió bastante y ahora se le ocurre meterse en las cuestiones de la naturaleza. Pero qué ocurrencias, esto no tiene. ¿Ven? ¿Cuál es la primera reacción de esta persona? En contra, negativo. ¿Por qué? Pues porque no ama a la Iglesia. El que siente a la Iglesia, ama a la Iglesia, lo primero es una actitud positiva. Otra cosa es que después haya dificultades que haya que aclarar. Pero la primera actitud es buena disposición, escuchar, estar abierto, estar dispuesto a colaborar. Bueno, ¿y esto por qué, padre? Bueno, lo pone a continuación. Porque resulta que la Iglesia es la verdadera esposa de Cristo. Además, es nuestra Santa Madre, la Iglesia, que es jerárquica. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esta actitud pronta, positiva, espontánea de cariño y amor a la Iglesia? Porque la Iglesia no la podemos separar de Cristo. Si amamos a Cristo, tenemos que amar a la Iglesia. Recuerden ustedes, a lo mejor algunos de ustedes les leyeron esta lectura cuando se casaron. ¿Recuerdan ustedes Efesios 5:25? Jesús habla de nosotros, que formamos la Iglesia, como esposa de Cristo, por la que Cristo entregó toda su vida para purificarla, para limpiarla, para hacerla agradable a Dios. Por eso en el sacramento del matrimonio es un sacramento para siempre. No se puede separar el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque Cristo no se puede separar de su Iglesia, de la gente que cree y ama y sigue a Él. Primera razón. Segunda razón por la que tenemos que tener esta disposición pronta, espontánea, diríamos, como una especie de instinto, porque la Iglesia es nuestra Santa Madre. ¿Y cómo es eso, padre, que la Iglesia es nuestra Santa Madre? Pues sí, díganme ustedes. ¿Quién nos engendró a la fe? ¿Nos bautizamos nosotros, a nosotros mismos? ¿Quién nos enseña a rezar? A través, seguramente, de la fe de nuestros padres, y nos enseña a llamar a Dios Padre. ¿Quién es la que nos alimenta con el cuerpo de Cristo? ¿Quién formó, diríamos, el Nuevo Testamento? La Iglesia. De manera que gracias a la Iglesia tenemos la Escritura completa, si no solamente tendríamos el Antiguo Testamento. En la Iglesia nacimos por el bautismo, crecimos con la primera comunión, ¿verdad? En los momentos de dificultad y de caída somos perdonados y acogidos de nuevo y esperamos, como decía Santa Teresa, morir también en la Iglesia. Es nuestra madre, es nuestra compañera, a pesar de todas las limitaciones que tiene la Iglesia, porque como se compone también de nosotros, y yo tengo fallos, y todos tenemos fallos, también la Iglesia tiene sus fallos, pero en ella está encerrada la fuerza del Espíritu y la fuerza de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que tenemos que tener una espontánea actitud de aceptación, de fidelidad, de hacer caso. Amamos a la Iglesia. Además, fíjese que pone jerárquica, es un adjetivo importante para San Ignacio. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es jerárquica? Que la Iglesia tiene muchas formas de ser vivida. Unos son obispos, otros son religiosos, otros son laicos,
A unos les toca ser responsables, a otros les toca poner el Evangelio en el mundo y hacerlo que verdaderamente no haya tanta corrupción. Entonces la Iglesia es una comunidad compleja que está compuesta de muchas partes. Y una de esas partes también es la autoridad en la Iglesia, ¿verdad? Pero todos formamos parte y tenemos carismas santos dados por el Espíritu en esa Iglesia. Pasemos ahora a la regla 13, que es la regla que más llama la atención. Y van a ver ustedes por qué. Léanla conmigo, agarren el papelito y lean la regla 13, que está en el número 365 de los ejercicios. Y vamos a leerla. Debemos siempre tener este principio para acertar en todo. Lo que yo veo blanco, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina. Fíjense qué frase. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu el que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas. Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que se dieron los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Fíjense, aquí aparece por primera vez con toda fuerza el Espíritu Santo en los ejercicios, que apenas ha estado visible. No nos vamos a decir por qué, para no meternos en otro problema distinto, sino que queremos ceñirnos a las reglas. Aquí aparece el Espíritu Santo como el alma de la Iglesia, como el dinamismo de la Iglesia. Pero sí hay una frase que a mucha gente no acaban de... Bueno, ¿y por qué metió esta frase? Es una frase exagerada de San Ignacio, que se pasa de cariño y de confianza y de amor a la Iglesia. Debemos siempre tener este principio para en todo acertar. Fíjense lo que viene la frase. Lo que yo veo blanco, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Y con este pretexto de quedarnos en esta frase, olvidamos lo esencial del mensaje de Ignacio. La Iglesia es el templo donde actúa, es el alma de la Iglesia. Es la que dinamiza, dirige la Iglesia en medio de todas las dificultades y los pecados que hay en la Iglesia. ¿Por qué pone San Ignacio esto aquí? Hay que entender que cuando estudió en París San Ignacio, fíjese que estaban naciendo los protestantes y había una virulencia tremenda en las discusiones. Él estuvo en el mismo colegio donde años antes había estado Calvino, uno de los grandes líderes protestantes. De manera que las discusiones eran tremendas en esos años. Había un famoso escritor que se llamaba Erasmo, que no era protestante, pero tenía a veces frases que hacían un poco dudar a la gente. Miren, por ejemplo, qué frase escribió Erasmo. Yo no puedo decir que esto, que es blanco, sea negro, aunque el Papa lo diga, cosa que nunca dirá. Esta es la frase que se puso de moda en esos días allá en París. San Ignacio, fijándose en esta frase, la modifica un poco. Y no dice que lo que es blanco, creer que es negro si la Iglesia lo dice. No, lo que dice San Ignacio es lo que yo veo blanco, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina. Es decir, yo tengo que dudar si la Iglesia y los concilios dicen una cosa
realmente tiene que hacerme dudar si lo que yo veo es correcto, no estaré equivocado. Es una actitud de humildad, de realismo ante la Iglesia que lleva 20 siglos, se reúne en un concilio, proclama una doctrina, y lo que yo pienso, ser humilde, es cuestión de actitud. Y San Ignacio, como tenía tal amor a la Iglesia, pone esa frase para acentuar una realidad importante. Tenemos que preferirnos no a nosotros, sino a la Iglesia. Y de primera mano darle confianza. Si lo dice la Iglesia, por algo lo dirá. Y si yo tengo dificultades, voy a ver cómo descubro, veo, entiendo lo que la Iglesia dice. Pero no se olviden, la frase más importante no es esa, en esta regla 13. La frase más importante es que el Espíritu Santo es la que dinamiza, mueve y gobierna la Iglesia. Con esto vamos a dejar estas dos reglas primeras, que son, diríamos, actitudes fundamentales de confianza, de fe en la Iglesia, porque ahí está Cristo unida a ella y porque está el Espíritu Santo trabajando y orientándola. Y ahora vamos a ver otras reglas de la segunda a la novena, y las vamos a ir leyendo, que son ya cosas prácticas, muy atacadas por los protestantes. Y San Ignacio dice, atención a estos puntos. Todos comienzan, fíjese, estas reglas con la palabra alabar. En realidad expresan la religiosidad popular del tiempo. Muchas de ellas siguen teniendo valor, en cambio otras ya no tienen el mismo valor. Y vamos a leer la segunda. La segunda, número 354. Alabar la confesión con sacerdote y el recibir el Santísimo Sacramento una vez al año. Y mucho más cada mes. Y mucho mejor cada 8 días en las condiciones requeridas y debidas. Y hoy diríamos, y si puedo comulgar todos los días, que lo haga, ¿verdad? Esta regla sigue teniendo una validez total. Ya las iglesias modernas, evangélicas, protestantes, ya no atacan este punto, es sí el de la confesión, no el de la Eucaristía. El de la confesión sigue siendo atacado. ¿Por qué me voy a confesar yo con un hombre, verdad? De manera, alabar la confesión con sacerdote y el sacramento de la Eucaristía. Tercera regla, 355. Alabar el oír misa a menudo. Alabar cantos, salmos, largas oraciones en la iglesia. También los oficios divinos celebrados en el tiempo requerido, los toques de oración a las horas fijas, alabar todas las horas canónicas. Los protestantes querían acabar con todo esto. Estas son obras, no expresan la fe, por lo tanto, sobran. Y dice San Ignacio, y dice la Iglesia, no. En realidad, ¿por qué no vamos nosotros a ir al sacramento que representa la conmemoración del cuerpo y sangre de Cristo? ¿Por qué nosotros no vamos a rezar juntos y alabar a Dios con los salmos, que es la palabra de Dios? Ir a los laudes, ir a las vísperas, rezar por la noche, ¿verdad? Las completas para ir a la cama, si son palabra de Dios, salmos expresados ahí. Cuarta regla, alabar mucho el estado religioso, la virginidad, la continencia, y no alabar tanto el matrimonio. Otro de los problemas y otra de las cosas que atacaban los protestantes de aquel tiempo, acabar con la vida religiosa, con todas las hermanas, con todos los religiosos y los franciscanos y los dominicos y los salesianos y los jesuitas, porque la única cosa
que Dios quiere y para eso creó así al hombre y la mujer es el matrimonio. Y dice la Iglesia, no, alabemos también la vida religiosa, porque Dios da una vocación especial a algunas personas dentro de la Iglesia, da un carisma especial, ¿verdad? El que tenga oídos para ver y el que tenga este carisma, que lo siga. Quinta regla, alabar los votos religiosos de obediencia, de pobreza y de castidad, y de otras perfecciones de supererogación. Y he de advertir que pues el voto es sobre las cosas que se relacionan con la perfección evangélica, no debe hacerse voto en las cosas que se alejan de ella, como ser comerciante, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice San Ignacio aquí? No tenemos que dejar el magis, lo que es una entrega mayor a Dios. El ofrecerse a esa entrega de los votos religiosos. Y si yo siento, por ejemplo, una luz especial para hacer un voto, por ejemplo, hasta que yo me case, yo te prometo, Señor, que yo quiero llegar al matrimonio virgen. Si yo quiero hacer ese voto, ¿por qué me lo va a prohibir nadie? Si es una cosa de más, de mejor, para ser más fiel al Señor. Vamos a terminar aquí para dar un momento de descanso y continuar con las otras reglas que vamos a escuchar. Descansemos un momento y dentro de 5 minutos continuamos.